la Avenida América fue como una psicosis, ir a América, juntar plata. Se decía que con la pala se juntaba plata. Y era cierto, pero trabajando. Resulta que a mitad del siglo XIX, por el 1850, y un poco antes también, existió en Europa un problema muy grave de distinta índole, no solamente de trabajo, sino también de guerras y de odiseas bastante violentas. Y justamente en ese momento, América se vuelca a la aceptación de inmigrantes que venían a trabajar. Más cuando Suiza suprimió ser mercenarios, es decir, el hombre tenía que alistarse para ir a luchar en cualquier ejército, no importa por quién, ni por qué, sino alistarse para luchar, y entonces le pagaban. Y entonces el suizo, al no tener el trabajo de mercenario, se quedó sin trabajo. Y esta gente quería, por supuesto, un futuro venturoso para sus hijos. Y bueno, cuando apareció la oportunidad de que del otro lado del Atlántico ofrecía la posible solución a sus apetencias, esta gente tomó la decisión de emigrar. Yo agregaría algo que lo leí alguna vez y que creo que encierra una gran verdad, que no es que vinieron a hacerse a la América, sino que hicieron a la América, diríamos del arco alpino, ¿no es cierto?, de la región saboyana, que hoy es territorio francés, del Piamonte, territorio italiano, o del Valais suizo. Si bien son tres regiones divididas, como las termino de mencionar, en cuanto a determinismo geográfico, es prácticamente un mismo escenario. Es decir, las montañas y un pequeño valle. Aquellos que querían venir a América debían cumplir con ciertos requisitos. Los países, especialmente Suiza, Saboya, Francia, y después el Piamonte, exigían ciertas condiciones para venir a América. Por ejemplo, no ser delincuentes, no ser ladrones, no haber estado en prisión, ser hombres honestos, personas honestas. Y así se hizo una selección.
Eso fue terrible. En algunos barcos, horroroso, y en otros, bellísimo el viaje. De acuerdo al capitán y de acuerdo al barco. El que vino primero. El McNair. El McNair, sí. El capitán no era muy agradable, muy amable. No les daba el agua necesaria, agua dulce, ¿no? La comida necesaria. Muchos chicos morían por falta de atención. Y hasta 6 personas durmiendo en una cama, en la bodega por ahí abajo. Es decir, todos amontonados. Solamente podían salir a cubierta un rato del día y nada más. Y muchos fueron arrojados al mar, porque al morir, en aquella época ningún barco tenía el compartimento para trasladar a un muerto. Entonces, y se dio un caso de una chica de 12 años que presenció la muerte de su madre en el barco. Entonces, como hicieron con todo, lo envolvieron en una bandera y lo arrojaron al mar. Delante de la chica observó todo, la hija, como su madre fue arrojada al mar. Eso no se le borró jamás. Vino acá, llegó acá y no podía ver agua, ni siquiera una laguna. Bueno, ese es un caso lastimoso, ¿no es cierto? En ese barco que venían hacinados. Conozco otro caso de otro barco en que el capitán era muy solidario con los inmigrantes, los atendía a las mil maravillas dentro de las posibilidades, ¿no? Y había una chica de 14 años que siempre estaba encubierta porque le encantaba ver el mar. Y un muchacho de un poco más, creo que 16, que también le gustaba lo mismo. Entonces todas las noches, las atardeceres de verano en aquella época, salían a cubierta a ver el espectáculo del mar, de la luna, del oleaje, el silencio y el sonido del mar. La cuestión que se enamoraron y se juraron ahí en cubierta que cuando lleguen a la tierra se iban a casar, y así fue. Ahora, pasó algo bastante doloroso. Los barcos estaban cargados en exceso de inmigrantes y de bultos que traían, baúles y atados y traían todas sus pertenencias. Y más de uno pasó los límites del peso que podía llevar el barco. Y el capitán ordenó dejar los baúles en el puerto, que en otro viaje los mandarían, nunca los mandaron. Así que vinieron algunos, especialmente del Piamonte, que dejaron todas sus pertenencias en el puerto y nunca los recibieron. El desprendimiento del lote de tierra, que no era mucho lo que ellos poseían, que esa fue otra de las causas de la inmigración, obligó a algunos a vender en forma, diríamos, un poco apresurada, su pequeño lote en la montaña o en el valle. Esto del desarraigo fue algo muy doloroso, sobre todo para la generación de edad media y lo que se dice hoy adultos mayores, ¿no? Porque murieron añorando esa vieja tierra. Esa gente de montaña nunca había visto el mar. Entonces se encontraban con esa cantidad de agua que les causaba una impresión funesta. Una de las damas que viajó le había dejado a la hermana allá. Y al tiempo que estuvo acá, le escribieron una carta, que esa carta se conserva en sus originales. Te extraño mucho, le decía la hermana. ¿Cómo daría lo que no tengo por ir a darte un abrazo? Pero hay tanta agua en el medio que no puedo. Entonces todo esto concatenó
para que se produjera esa crisis psicológica que originó la tristeza, el desarraigo. Cuentan muchos abuelos de hace 50 años atrás o más, que yo los he escuchado, decir de los largos silencios en los atardeceres, sobre todo la gente de avanzada edad, que tal vez estarían pensando en su lejana tierra. El 1 de junio llegó una barcaza a donde se llama la Calera Espiro, pero el desembarco total de las emigrantes fue el 2. Por eso acá se festeja la fundación el 2, no el 1, porque el 1 estaban en una barcaza. Y otra cosa que es importante saberlo, acá no llegó el McNair, o NEAR, no sé cómo se dice en inglés, no sé inglés. No llegó, eso llegó a Buenos Aires, porque no tenía calado para llegar hasta acá. Acá vinieron en una barcaza de un pescador de Gualeguaychú, que cedió su barcaza para que puedan llegar hasta acá. El Rey David se llamaba la barcaza, sí, y que llegó hasta acá y que los trajo. Y los desembarcó a donde se llamaba en ese momento el Puerto Espiro, o Calera Espiro, que era un individuo que estaba flotando la cal en ese lugar y que prestó su galpón para las mujeres y lo demás, el lugar para que pasen la noche entre los árboles, tapándose con sábanas o frazadas y demás, porque no tenían dónde cobijarse. Y no sufrir de nostalgia. Eso es muy importante lo que supieron hacer. Tratar de curar la nostalgia, porque ¿quién no recordaba el lugar donde partió? ¿Quién no recordaba, sabes qué? El cementerio donde estaban sus muertos. O las montañas. Ese hombre venía con las montañas grabadas en el alma, desde la niñez. Entonces que le falte la montaña y le falte la cabrita por arriba, que hay que buscarla para que le dé la leche, para poder tomar el café. Eso lo llevaba en el alma y acá era llanura. Primero, que a donde habían llegado era la tierra de promisión para sus hijos, ya tal vez no para ellos. Segundo, no hablar delante de sus hijos de la nostalgia de la tierra abandonada, porque querían que sus hijos adoptaran como tierra propia la Confederación Argentina, en el caso de lo que estamos hablando. Y también se les presentó el problema del manejo del idioma. El inmigrante fue un hombre muy especial, sabía hacer de todo. Algunos eran sastres, pero tanto trabajaban la tierra como la fragua, como la asada, como el pico, como todo. Es que las cartas reflejan eso, comunican, por ejemplo, que la avalancha ya les había arrasado con todo lo que ellos habían producido en el pequeño valle, o qué vecinos habían fallecido, y las cartas de regreso de acá eran, bueno, cuiden a los viejos, lo digo con mis palabras, ¿no? Cuiden a los viejos, algún día habrá la posibilidad del retorno. Pero acá, igual, extrañaron las montañas. Yo tuve la oportunidad de asistir a una Suiza que duró muchos años,
muy viejita, y sintió que se moría. Y en verdad no se lo negué. Es probable que algún día deje la tierra, le decía. Y me daba la mano. Pero no piense en eso, le decía. Piensa en las cosas lindas de su vida. Y entonces se transformó su rostro, su semblante de muerte que ya tenía. Y me mira y me dice, ay, mis montañas, como lo que más recordaba. Y se murió pensando en eso. Tras la inmensidad del agua, había quedado el último abrazo, el último beso, ese adiós consciente de ser hasta siempre. Nuestros abuelos masticaron en silencio su dolor y lo digirieron en soledad para que no exista el contagio. La colonia San José se hizo desde la nada absoluta. En la distancia, ¿cómo no decirle gracias por superar tanta adversidad? Desde el paisaje que les resultaba inhóspito, pasando por las dificultades del idioma, hasta la inmerecida condena de la langosta que solo en minutos arrasaba el esfuerzo de meses. El trabajo de sol a sol trajo la prosperidad y las familias, al multiplicarse, necesitaron expandirse. Para 1871, la colonia San José se amplía en Colonia Nueva al norte y Colonia Nueva al sur. Ese año, Luis Hugues funda la colonia que lleva su nombre. En 1877, San Anselmo surge en las tierras de Anselmo López. En 1879, Santa Rosa lo hizo en tierras de Rosa Céspedes de López. En 1885, don Enrique Ocker le da vida a Ocker. En 1887, las propiedades de Carmen Casals de Ferreira se convierten en Colonia del Carmen. En 1888, las de Juan Andrés Vázquez en Colonia Vázquez. Mientras todo esto sucedía, muy cerca de allí, un joven llamado Héctor de Lía adquiría en 4 etapas diferentes 7.436 hectáreas. Primero, empiezan los grandes trabajos catastrales en toda la provincia, en todo el país. Y se empieza a ver un mercado de capitales relacionados con la tierra. En ese momento aparece la actividad de personas que eran los colonizadores, que lo que hacen es compran tierras, las fraccionan y la empiezan a vender, siempre a la espera de tener una mayor plusvalía, un incremento en el valor de esa tierra que compraban. La compraban a un valor determinado, al subdividirla y parcelarla, aumentaba mucho su valor. Es decir, lo que hacía el colonizador era un negocio inmobiliario. Exactamente, era Héctor de Lía en su forma, en el siglo XIX fue un gran comerciante inmobiliario de esa época. Villa Elisa en realidad surge en 1890 porque Héctor de Lía 2 años antes ya había venido a vivir acá, compra el casco de estancia, que después fue su residencia y actualmente es ocupado como museo. Él compra algunas hectáreas a diferentes personas que estaban acá en la zona y llegó a reunir más de 7.000 hectáreas. De esas 7.000 hectáreas, 400 se cuida para el casco de estancia, las otras restantes las divide en chacras y potrero y se la vende a los inmigrantes que habían venido de la zona alpina. Villa Elisa, ¿no es cierto?, y Colonia, son 7.436 hectáreas, ¿sí? De las cuales se destinan 100
para la planificación de la planta urbana de Villa Elisa, que vendrían a ser los 4 bulevares que tenemos hoy. El Boulevard Francú, Horacio Francú, Lino Chorrarín, Goethe y Schroeder. Sobre esos 4 divisiones, con 2 avenidas que se cruzan, la Mitre y General Roca, que era entonces, son 4 lotes de 25 hectáreas. ¿Se entiende? 64 manzanas, ¿sí? Después se va a construir al medio la iglesia, va a permitir que se construya Elía, y en el centro una plaza llamada 25 de Mayo. Es decir, había 4 plazas originales divididas después con el tiempo, pero eran la plaza 25 de Mayo, y a los costados estaban los nombres de la primera junta. Moreno, Valcárcel. Un trazado típicamente español, con una plaza central, la iglesia no estaba, olvidémonos. Lo que vos ves acá es el plan original de la planta urbana de Villa Elisa, que estaba diseñada originalmente en una gran plaza principal, que acá tiene el nombre, se llamaba Plaza 25 de Mayo, y cruzaba por las 2 avenidas, Avenida Roca, que es la Avenida Urquiza, y Avenida Mitre. Y había dejado para edificios públicos 2 manzanas, como preveía la ley, que una era donde está la YPF ahora. Después la plaza se terminó, después como proyecto todo lo que vos ves acá en blanco, él lo había dispuesto como para donarlo para edificios públicos. También eso se terminó vendiendo y quedó fraccionada la plaza en 4 manzanas. Esta cuadrante de la plaza es donde está la municipalidad. Acá es donde está, bueno, la Frioteca, lo de Scaracini, ahora toda esta zona. Y en el centro quedó la iglesia. ¿Esto qué es, Marcelo? Este es el mapa de la colonia Villa Elisa. Este también es el mapa original levantado por el agrimensor Juan Leo. Esto es lo que hizo imprimir Héctor de Lía, que le daba a los colonos. Acá está de vuelta en esta esquina la planta urbana, como te digo, con ya las 4 plazas, edificios públicos. Incluso acá ya están las propiedades de Domingo Piero, que esto ya estaba vendido cuando lo hizo imprimir. Domingo Piero era el herrero, ¿no? El herrero, exactamente. Y acá ves cómo queda la planta urbana. Esto se había reservado para él, todo lo que está acá está el museo. Tenía 2 potreros, este potrero y este potrero del Gualeguaychú. Ves que acá tenés Colonia San Francisco, Colonia Vázquez, donde de 2 leyes, este es el Pantanoso. Ve un centro, digamos, que estaba, y una oportunidad ubicada, digamos, entre lo que es San José, lo que es Oquer, lo que es 1 de Mayo, como que quedaron una serie de campos en esta zona, y compra esos campos y decide fundar una colonia privada. Bueno, ¿qué hace Héctor de Lía con esos pobladores que van a adquirir propiedades? Sí, se van a hacer propietarios, y reitero, no van a ser esos pobres gringos, hablando en términos vulgares, como los de como es San José, que sí, eso la pasaron muy mal. Estos no pueden comprar tierras, las colonias en lotes, y se lo compran a Héctor de Lía. Bueno, así funciona la colonia en principio. Héctor de Lía acompaña proveyéndolo con semillas, con instrumentos agrícolas para la labranza, y bueno, está la colonada, ¿no es cierto?, del ejido de Villa Elisa, que se comienzan a producir. Esto era un vergel de producción. De Elía elige esta cuchilla como punto estratégico en el centro de varias colonias. Fue el propio Héctor que describió la tierra de fundación como la desierta cuchilla en la que los viajeros, allá por 1888, se perdían en una dilatada sábana de colas de zorro. No existe hasta el momento acta de fundación alguna o documento oficial que confirme una fecha puntual del surgimiento de la colonia. Pero lo que sí está probado es que entre los años 1888 y 1889, el joven de Elía adquirió
las 7.436 hectáreas en 4 etapas diferentes. Uno de los propietarios a los que les compró fue a Juan Medina, en cuya propiedad ya estaba construida la estancia El Porvenir. No hay una fecha exacta de fundación de Villa Elisa, se toma cuando vinieron la mayor cantidad de inmigrantes en 1890, pero no mes, en realidad no hay. Sí se toma porque cuando el padre Rougier viajó a Europa, donde habían venido nuestros inmigrantes, se contactó con diferentes familias, hizo el intercambio con nosotros y se eligió de festejar el centenario en noviembre porque es una temporada óptima, buenas, no hace tanto frío, no tanta calor, entonces se tomó en noviembre. Entonces nosotros siempre festejamos a partir del centenario como fecha de fundación en noviembre, pero no es la fecha de fundación, no sabemos la fecha de fundación. Es decir, no tenemos un acta de fundación, pero todo hace suponer o induce, y también otros escritores se han referido a que es 1890 la fundación de Villa Elisa. Se instala en su casa del Museo Hoy El Porvenir, uno de los lugares más altos de Villa Elisa. Héctor de Lía, se dice que vino a vivir en 1888, digo se dice porque no hay una documentación exacta, pero sí lo tomamos por la adquisición que en 1888-89 compra el casco de estancia que había pertenecido al señor Juan Medina. Todas las tierras de Villa Elisa y zona eran de la familia Urquiza, pero eran tierras que la familia Urquiza tenía en posesión, pero no las tenía escrituradas. Por eso los Urquiza, más o menos en la década de 1880, luego de pasado el testamento de la familia Urquiza, es que Dolores Costa tiene que comprar al gobierno de la provincia de Entre Ríos la mayor parte de las tierras de esta zona y se las adjudica a los que ya estaban en posesión de buena fe, que habían sido delegados por su esposo. Acá estaba Juan Medina, que había sido un hombre de confianza de Urquiza, que Juan Medina lo que hacía era todo lo que era acopio de frutos del país, cueros, quebrachos, todo lo que son ese tipo de maderas. Dicen que Juan Medina fue embaucado por un exportador italiano en el puerto de Montevideo, lo cual lo dejó bastante insolvente. El Héctor de Lía lo que agrega es la parte superior, el mirador. No era tanto como alguien por ahí, como nos acostumbraban a veces a decir, que se estaba ahí y en el mirador controlaba todo, sino era por razones simplemente de estar en un lugar de que no se anegaba, un lugar que podía tener acceso más allá de las calles y toda esta cuestión. Hay muchas historias acerca del mirador, de que Héctor de Lía lo construyó para controlar a los colonos, que como te podrás dar cuenta estando acá arriba, cuánto de lejos puedes ver acá. O sea, no hay, aunque te subas a la parte superior, y si bien es cierto, digamos, que tal vez no había tanta arboleda ni tantas cosas, lo cierto es que la estancia está en la parte sureste de lo que es la colonia. Imagínate que la colonia llega hasta la Suiza, por nombrarte la parte oeste, y hasta, bueno, toda la zona que es Tres Colonias, es decir, es amplísimo, no puede tener ese objetivo, ni siquiera Villa Elisa, que en ese momento se le veía y se ve un poquito de la torre, pero había cuántas casas en Villa Elisa en ese momento, ¿sí? No hay... Esta construcción es de antes de Héctor de Lía, ¿no? No, esta construcción la hace agregar él una vez que la compra la estancia, es decir, acá estaba... No, está perfecto, yo me refiero a la estancia en sí. Ah, la estancia sí, no el mirador. El mirador sí lo hace construir él. Lo que había era la parte de la casa principal, lo que es la cocina, la caballeriza que está adelante, la fiambrera que tenés acá, y bueno, y algunos galpones que ya no están, digamos, pero básicamente era lo que había cuando compra Héctor de Lía, que le compra a Juan Medina esta casa. Para 1890, Héctor de Lía, que había nacido el 27 de febrero de 1858,
tenía solo 32 años. Inicialmente habrían sido 55 las familias desprendidas del crecimiento de la colonia San José que hasta la puerta de nuestro fundador llegaron. Según un censo realizado 5 años más tarde, la población rural era de 868 habitantes, en tanto que en la zona urbana vivían 317 personas. De este total, 820 colonos habían nacido en nuestro actual territorio argentino. 137 eran italianos, 82 franceses, 52 suizos, 13 belgas, 22 españoles, entre otros. Es decir, él sacaba un crédito y ponía de garantía los campos que hacía, digamos. Los fraccionaba. Cuando un colono le terminaba de pagar, él levantaba esa parte de la hipoteca del terreno de esa persona y le entregaba los títulos. Títulos hay entregados, están en el registro de la propiedad. Bueno, acá hay algunas copias, digamos, de algunas para documentar eso. La creencia popular instalada que Héctor de Elía donó los campos a los colonos es absolutamente falsa, ya que las tierras formaban parte de una importante hipoteca del Banco Hipotecario Nacional y el Banco de Entre Ríos por un crédito económico que el joven fundador había adquirido. Exactamente, eso era una colonia privada donde los colonos venían, compraban un lote y se pagaban a plazos, muchas veces con la entrega de semillas, o sea, de las cosechas, que tenían la obligación de entregárselas a él. Las tierras que él compró no era con dinero que él tenía, sino que era principalmente dinero de su esposa, Elisa Dixon, después préstamos de dinero de Jorge Ken, que era un tío de ella, y grandes cantidad de créditos hipotecarios que él había contraído. Él tenía un módico capital, pero dentro de lo que era la aristocracia, los ricos, él era un pequeño aristócrata, no era un gran aristócrata como eran en su momento los Unzué, los Urquiza, los Álzaga y las grandes familias del país. Un crédito muy grande, en esa época, crédito grande, a largo plazo. Él viene, compra todas estas cosas acá, empieza la colonización y a su vez él entra, por eso digo en el espíritu que tenía él, entra a traer gente y les empieza a vender parcelas para que se las paguen o que se las paguen con trabajo. Así que bueno, venían acá a la estancia, hacían su escritura, firmaban, y bueno, Héctor de Elía se los vendía a plazo, que podemos ver el boleto de compraventa que le hacían también, como para que, digamos, empiecen su actividad. Y bueno, si el comprador no pudiese satisfacer estos pagarés a su vencimiento, se renovará por un año más, debiendo abonar por extra prórroga. No pudiese satisfacer estos pagarés, queda autorizado el vendedor a dar rescindido este boleto, quedando obligado el comprador al desalojo inmediato del campo. Si bien muchos terrenos fueron vendidos al contado, para cada operación a plazos se firmaba un boleto compraventa. A continuación, detallaremos algunos artículos de aquellos boletos que dejan en evidencia la absoluta rigurosidad del acuerdo firmado. En el artículo 3 se establecía: si el comprador, es decir el colono, no pudiese satisfacer estos pagarés a su vencimiento, se renovarán por un año más, debiendo abonar por estas prórrogas el 10% anticipado. Si a pesar de estas prórrogas no pudiese satisfacer estos pagarés,
queda autorizado el vendedor a dar rescindido este boleto, quedando obligado el comprador al desalojo inmediato del campo, para lo cual renuncia a los términos que las leyes le acuerden, como a los trámites judiciales, y perderá las cuotas que haya entregado. Artículo 5. El vendedor se reserva el derecho de la venta de las cosechas y, en caso contrario, al tomar parte de la cosecha para cubrir el importe de la deuda contraída. Artículo 7. El nuevo comprador debe sujetarse en un todo a las condiciones establecidas en el presente boleto y se obliga a labrar por lo menos la mitad de la tierra comprada todos los años hasta la escrituración, a no establecer casa de negocio y a no vender los útiles de labranza, incluso los animales que tenga. Artículo 8. Si el comprador dejara de labrar la tierra durante 15 días seguidos sin que hubiera causa mayor, queda rescindido este contrato y el comprador se obliga a cumplir con lo establecido en el artículo 3. Recordemos que el artículo 3 era el artículo en el cual se establecía que si los colonos no cumplían con lo pautado, el vendedor, es decir, Héctor de Lía, no solo que podía quedarse con las tierras, sino que los colonos perdían las cuotas que habían entregado. Por eso la importancia de que la colonia prospere era para ir cobrando todos esos contratos de venta de campos. Y la particularidad que tenía era que a los primeros, a los colonos que pagaban su terreno en la colonia, las concesiones acá eran de 100 hectáreas o 50 hectáreas, hasta parcelas de 50 hectáreas, les regalaba un terreno en Villa Elisa, en la planta urbana, en lo que él había diseñado como planta urbana. Le gustaba, digamos, que le cumplan, es decir, tenía la idea que tal colono tenía que traerle tal cosa, debía traerlo. Una persona, reitero, sí, muy exigente con sí, pero buena en el sentido que ayudó a muchos de los que iniciaron acá. Él le daba facilidad de pago al término de 2 años, hacían un contrato. Gente que adelantaba los pagos de estas tierras, él le regalaba un sitio en lo que se iba a hacer la ciudad, con la condición que en el transcurso de 2 años debían construir ya su propia casita. Sí, lo que él le obsequiaba eran las herramientas, cereales, árboles frutales, como para que ellos comiencen a hacer sus propias actividades. Esto, el objetivo que tenía era de fortalecer el núcleo urbano, como para que haya un sostén, que haya panadería, que haya, bueno, un molino harinero, como bien hubo, una iglesia, una escuela, que también él fomentó. Porque, ¿qué dejaron los que hicieron Colonia Vázquez, los que hicieron Colonia La Matilde, los que hicieron Colonia 3 de Febrero, el Pantanoso? No dejaron absolutamente nada. Y sin embargo, Héctor de Lía se preocupó. Y él traza Villa Elisa con la ayuda del agrimensor Juan Leo, que el agrimensor Juan Leo también una persona, ubiquémonos en 1890, un poquito antes cuando se hace el proyecto. Y arrancan con el trazado de Villa Elisa, tal es así que en el atrio de la iglesia hoy en día está donde pusieron el mojón central, y de ahí se empezó a medir para todos lados. Teóricamente los trazados de español, ahí iría la fuente, famosa fuente que a veces vemos en las películas, una fuente de agua, y alrededor las 4 plazas. La capacidad del agrimensor Juan Leo le dio forma a la idea de don Héctor. Generalmente, los colonos adquirían lotes de entre 25 y 50 hectáreas, pagaderos en plazos de hasta 5 años. Juan Leo
oriundo de Francia, era de los pocos agrimensores que tenía nuestra provincia. Residía en Concepción del Uruguay y trabó una amistad importante con de Elía, a quien solucionó muchos trámites también como gestor en Paraná. La avenida que hoy lleva el nombre de Augusto Guifrey, antes llevaba el de agrimensor Juan Leo. El valor promedio de entonces de 100 hectáreas equivalía al de 50 vacas. El área urbana, según plano del proyecto original, estaba constituida por 60 manzanas de 100 por 100, las que se dividían en 8 terrenos de 25 por 40 y 2 de 50 por 20. Se empieza con el trazado y al punto de que, por ejemplo, en Villa Elisa, el lugar más alto que tenemos, ese es el lugar más alto, es en la esquina de calle Héctor de Lía y San Martín. Si prestamos un detalle ahí, en donde está Farmacia Guifre, Banco Entre Ríos, si prestamos en la Plaza Urquiza, si prestamos atención, y algún día por ahí lo pueden ver, en ese lugar no hay ningún badén. O sea que de ahí, ¿y los badenes para qué sirven? Para que corra el agua. Teóricamente desde ese lugar se reparte el agua para todos lados. Esa es la única esquina que no tiene ningún badén. Aquellos colonos han tenido la fortuna de contar con el compromiso de Héctor de Lía, porque éste podría haberse limitado a comercializar las tierras y luego de cobrarlas desentenderse de las necesidades de sus compradores, pero asistió con semillas, útiles y animales de labranza, árboles frutales, vacas y más adelante ayudó con terrenos y materiales para el surgimiento de las primeras instituciones. No era fácil en esa época encarar una colonización y una urbanización como hicieron acá en Villa Elisa. Y bueno, pero él tenía sus contactos, vamos a ser sinceros, tenía sus contactos a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Qué tipo de contactos tenía, Carlos? Contactos políticos y económicos. Eran las dos cosas que se precisaban, político para autorizar y económico para hacer. Entonces lo tenía los contactos él. Ya veremos que la estadía de Héctor de Lía en nuestra incipiente colonia dejó una imagen controvertida. Las dificultades económicas que habrían de venir lo pusieron todo mucho más difícil de lo que hoy tal vez podamos imaginar. En el libro Villa Elisa, sus momentos, historias y recopilaciones de Carlos María Roude y Marcelo Alcides Orceled, se recoge la opinión de doña Pepa Lombardini, a quien le preguntan ¿cómo era don Héctor de Lía? Ella responde: decían que era malo, no sé, a nosotros cuando íbamos a la escuela nos llevaban a hacer excursiones ahí, yo no puedo decir nada, era un hombre atento, pero con muchos colonos fue malo, malo en el sentido porque no le cumplían, era un tipo que le gustaba que le cumplieran con las cosas. La rigurosa exigencia que tenía para con los colonos tiene su lógica si nos ponemos en el lugar de quien también necesitaba cumplir con los compromisos bancarios. Pero ¿quién fue realmente nuestro fundador, cuyo nombre es recordado en una de las calles más extensas de la ciudad? Sí, Héctor de Lía nace en el Uruguay porque hay un conflicto en la familia en la década, digamos, anterior a la que él nace, donde su abuelo materno, ¿sí? El padre de su madre, Dolores Coe Valcarce, era, digamos, el encargado de la flota de la Confederación, y bueno, en las escaramuzas de esa época, 1853, cuando se funda nuestra república, traiciona
a la escuadra de la Confederación y entrega a Buenos Aires la mayoría de las naves de la Confederación y huye con el soborno que había cobrado. Entonces la familia de Héctor de Elía, que queda implicada, digamos, en esto, su hija, digamos, y su esposo, que era Genaro de Elía, se van al Uruguay, donde también tenían propiedades, y bueno, ahí es donde nace Héctor de Elía. Héctor de Elía era de Alcugna. En Buenos Aires él descendía de los patriarcas, de los próceres nuestros. Y a su vez también Eliza Dixon era de la alta sociedad en Buenos Aires, que en su momento esplendor, por supuesto, se casaron. Y bueno, pero él termina prácticamente sin nada, o sea, todo, los terrenos, las cosas, pero no pudiendo disponer de esas cosas. Paso a contarte un poquito qué eran los últimos años acá en la estancia. Trabajaban 4 o 5 personas. Elía era una persona, tenía formación universitaria, era culto, no tenía vicios, sí tomaba mate. Me refiero siempre a los últimos años. Con el personal era bueno, pero era exigente. Era una persona culta, leída, era rubio, tenía una contextura física importante, prominente, sí. Bueno, y sus viajes, ¿no es cierto?, no se hacían fiestas sociales acá en el museo prácticamente, en esos tiempos. No se hacía quinta tampoco, sí había muchos árboles de frutales, eso cuenta el testimonio, o los testimonios que hemos consultado hace más de 20 años. Y bueno, cuando lo despiden, yo estuve leyendo el discurso, dice de que murió solo, abandonado, y únicamente recordado por algunos amigos que nos juntábamos, dice, supongo yo que se juntaba con algunos amigos de Uruguay. Por eso, viste, entiendo de que fue un factor muy importante la debacle económica. Héctor de Elía nació el 27 de febrero de 1858 en Río Negro, República Oriental del Uruguay. Hijo de Genaro de Elía y Dolores Balcarce Coe, a los 28 años se casa en Buenos Aires con Eliza María Dixon King. Sin documentación que así lo compruebe, a lo largo de la historia se ha dado por sentado que el nombre de nuestra ciudad es en honor a su esposa. Cuando el gobierno de la provincia, el gobierno militar en esa época, declara ciudad a Villa Elisa, porque ya reuníamos las condiciones, más de 5.000 habitantes en el éxito, etcétera, etcétera, el decreto que hay dice que se llamará Ciudad de Elisa, no Villa Elisa. A raíz de eso hubo un movimiento en Villa Elisa para que se siga llamando Villa Elisa, como se lo conocía. En esa época, intendente Juan Carlos Daimona traslada la inquietud al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, creo que con buen criterio, le da intervención a un famoso historiador entrerriano, Facundo Arce, muy prestigioso, donde le pide, como quien dice, un dictamen que diga, a ver, ¿qué le parece? Si que se siga llamando Elisa, como decía el decreto, o Villa Elisa. Este buen señor hace un dictamen muy fundado con todas las de la ley y dice que no, que debería llamarse Villa Elisa. Se dicta un segundo decreto corrigiendo. En vez de Elisa se llamará Villa Elisa. Si no seríamos Elisa. Porque fíjate que la estación es Elisa. Son innumerables los mitos y conjeturas que se han hecho sobre si esta dama estuvo o no alguna vez en Villa Elisa. Las teorías son extremadamente diversas. Han perdurado escritos que la recuerdan caminando elegantemente por estas tierras. Están los que han asegurado que nunca vino, y la conocidísima tradición popular que asegura que sí lo hizo, pero que no quiso descender de su refinado carruaje para no pisar la tierra de la estancia del Porvenir. No hay documentación alguna
que corrobore su estadía aquí. A más de 100 años de la fundación de nuestra ciudad, Elisa Dixon, por momentos, se convierte en un gran signo de interrogación, ya que más allá de toda representación, de ella no ha perdurado hasta nuestros días en nuestra ciudad ni una sola foto. Elisa Dixon, bueno, fue la esposa de Héctor de Lía, por supuesto. Y ella era hija de la familia Kehen, se escribe K-E-E-N, Kehen, se dice King también. Una familia británica de la más descollante que tuvo el Río de la Plata. El tío de Elisa fue el que lo habilita y lo ayuda mucho económicamente a Héctor de Lía, que era Jorge Kehen, que poseyó infinidad de tierras en la provincia de Buenos Aires. Elisa Dixon es todo un enigma, ya digo, no es nada raro en esa época que ya era de religión anglicana ella. O sea, que los anglicanos son igual que los católicos, con la única diferencia que no reconocen el Papa, sino ellos, su, entre comillas, Papa es la reina de Inglaterra. Lo otro es igual. A veces es difícil saber y conocer datos. ¿Por qué? Porque al ser extranjeros en este país y al ser protestantes, anglicanos en este país, la forma de organización era muy diversa a la nuestra. Porque no había libertad religiosa hasta la sanción de la Constitución de 1853. Y también la parte legal era muy complejo porque no se reconocía otra forma de inscripción de nacimiento que no sea el bautismo católico en esa época. No se reconocía otra unión que no sea el matrimonio católico en cuanto a la sucesión y demás. Y también la legislación del Río de la Plata en esa época tenía otra complejidad, que una persona que en su testamento no decía que era católico, sus bienes pasaban al Estado. Uno de los primeros que escribe sobre la historia de Villa Elisa, que es el profesor Horacio Francú, él indica que Villa Elisa fue creada en 1800, lo dice en forma taxativa, en 1890, y que el nombre deviene de su esposa Elisa Dixon Queen, ¿sí? Tampoco hay prueba de esto, es decir, fáctica, documental de que sea así. Elisa Dixon nace el 22 de diciembre de 1860 en la provincia de Buenos Aires, en lo que es más o menos ahora el partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires. El padre, era un inmigrante británico que se dedicaba a criar ovejas en la provincia de Buenos Aires, que la actividad de las ovejas era muy demandada en esa época en cuanto a lo que era carne y lana en la provincia de Buenos Aires. Todavía, como no se había conquistado la Patagonia, no se había extendido esa actividad tan al sur del país. Muchos dicen que su casamiento se debió a intereses económicos también, pero bueno, lo cierto es que con Elisa Dixon tiene 2 hijos y viven en Colonia Elía, en lo que es la estancia El Asile que se llamaba, durante bastante tiempo. No sabemos bien cómo es que se conocen, pero en sí una tía de Héctor de Lía era casada con un tío de Elisa Dixon. Hay una tía de Héctor de Lía que era Nicanora de Lía de Kehen, que ahí más o menos se va produciendo el acercamiento entre ambas familias. También hay testimonios históricos en el cual Genaro de Lía y los otros de Lía se conocían con los Kehen, porque los Kehen tenían importantes propiedades en el Uruguay y los de Lía estaban exiliados en el Uruguay. También por ahí se va produciendo la aproximación. Pero en sí, Héctor de Lía era un joven que vivía en el barrio de Congreso y ella era una jovencita que vivía en el barrio de La Recoleta. Vivían relativamente cerca. Por supuesto lo conocen en los ámbitos que se movía Héctor de Lía, después se casan. Hasta que, bueno, finalmente se separan, digamos. Pero bueno, mientras están juntos es la fundación de Villa Elisa. Se separa él, nunca un divorcio, pero se separó y se fue a Inglaterra y nunca más se supo. Se fue con una hija. En 1921, el 28 de octubre, que muere Elisa Dixon en
Londres, en el barrio de St. Marylebone, en Londres, y es sepultada en el cementerio de ese tradicional barrio londinense. Eliza Dixon falleció en Inglaterra en 1921. Tenía 60 años, pero 60 años era una edad muy avanzada para la época. Era una edad muy avanzada. Eliza Dixon fue una mujer que sobrevivió incluso la muerte de su padre y su hermano de disentería. Bueno, Lucía, ¿y Eliza Dixon estuvo o no en Villa Elisa? Se dice que no. Tampoco está probado que esta señora haya estado en el museo, se dice, tal vez, puede ser, pero no está documentado que haya estado acá en el museo. ¿Qué documento podría haber de esa época? Capaz algún ingreso de ella por el puerto de Colón, algún tipo de documentación así, o alguna publicación de algún diario en la época, pero no es tan fácil comprobar, porque un hecho tan cotidiano como una mujer yendo a visitar los campos del marido no es una cosa... Según lo que yo transmito, algo oral que me dijo esta nieta, Alicia, de Elía de Vaca, que Eliza nunca vino. Acá en esta zona también residía Juana Iribarren, que era la madre del hijo natural reconocido de Héctor de Lía. Ella vivía acá. Lo que se dice que no venía porque no quería pisar el barro me parece totalmente irreal, porque vivía en Colonia Elía y Colonia Elía no estaba asfaltado, digamos, en esa época, así que... Idear a Eliza Dixon como una mujer noble que no pisaba el suelo es irrisorio, que también muchos han contribuido a esa idea. Pero no, fue una mujer que vivió en el campo, vivió en lo que era en ese momento el distrito potrero del departamento Uruguay. En Colonia Elía un historiador me dice sí, porque él estaba censada ahí, que un censo, esa documentación que tiene este historiador. Vivió en Colonia Elía, tuvo sus hijos en Entre Ríos, los hijos de Eliza Dixon son entrerrianos. Pero lo cierto es que no hay nada para decir vino o no vino. Yo creo que puede haber venido. De la relación amorosa entre Héctor de Lía y Eliza Dixon nacieron Julia Dolores y Esteban de Lía. La tradición popular indica que la excesiva dedicación de él por sus colonias hizo inevitable la separación. Eliza Dixon se va a Inglaterra con su hija Julia y bueno, viajan a Argentina, van y vienen, digamos, Julia y el marido Chicken Dance. Julia Dolores de Lía de Chicken Dance era casada con un miembro de una familia prusiana de viejísima data y de gran trayectoria en la zona de lo que es Catamarca, Andalgalá y demás, como eran los Chicken Dance. El esposo de Julia Dolores era ingeniero y tenía a su cargo tuvo en su vida diferentes empleos administrativos. Y bueno, dentro de los últimos empleos administrativos que tuvo fue ser representante argentino en Londres. Es por eso que se va con su esposa Julia Dolores en viuda el 20 de octubre de 1920. Ella queda viuda porque su marido, haciéndose tratar una enfermedad pulmonar que tenía en Alemania, muere en Hamburgo. Y bueno, con los años sí, no se sabe en qué fecha cierta, pero sí vuelve a la República Argentina y vivió en La Recoleta, vivió siempre en la zona más acaudalada de la capital federal. El menor de los hijos, José María de Lía, nació al año siguiente que Julia Dolores. Falleció a los 31 años. Va a morir el 20 de octubre de 1920 en Capital. ¿Por qué muere tan joven? Y bueno, él toma la autodeterminación, él muere trágicamente, se cortó las venas. Sí, se suicida en Buenos Aires, está estudiando Derecho. Paradójicamente, en el mismo año que Héctor de Lía se casa con Eliza Dixon, nace Esteban de Lía, un hijo extramatrimonial, producto de una relación con Juana Iribarren, quien, se dice, habría sido la ama de llaves de la estancia El Porvenir.
Héctor Elías se casa por matrimonio anglicano 6 de mayo de 1886 y matrimonio católico en la iglesia, en la Basílica del Pilar, el 8 de mayo de 1886. En ese mismo año, Juana Iribarren tiene un hijo natural, extramatrimonial, reconocido, que fue Esteban de Lía, que nació en 1886 y vivió acá en Villa Elisa muchísimos años. Esteban de Lía, después de la muerte de Héctor de Lía, sigue viviendo acá en la estancia y queda administrando los bienes de Héctor de Lía en Villa Elisa. O sea, el hijo extramatrimonial. El hijo extramatrimonial, digamos, que es un hijo reconocido, digamos, de hecho lleva su apellido, todo. Aquí descansan los restos de Esteban de Lía y su madre Juana Iribarren. A la muerte de Héctor, ellos quedaron habitando el Porvenir, pero sus destinos cambiarían drásticamente debiendo abandonar el hoy museo. En sus últimos 15 años de vida, Esteban integró la comisión de la biblioteca local. Su esposa, después de enviudar, se fue a Concepción del Uruguay. Al tener que abandonar la estancia, Esteban y su familia se fueron a vivir a lo de su suegra, la señora Putalas. El motivo por el cual debieron abandonar el lugar fue la inesperada aparición en nuestra ciudad de un nieto de Héctor, José María de Lía hijo, Pepe. Al momento de producirse el fallecimiento de José María de Lía Dixon, en lo que fue el testamento y los papeles que dejó, nombra a este hijo y ahí aparece y empieza a tener contacto con la familia de Lía. Cuando José María de Lía alcanza la mayoría de edad y por diversas circunstancias viene para Villa Elisa y toma posesión de los bienes de Héctor de Lía en una diferencia judicial que tiene con Esteban de Lía, y Esteban de Lía es obligado a abandonar la estancia, digamos, y queda viviendo acá en la estancia José María de Lía. El testamento de Héctor de Lía deja alguna no, concretamente habla de que podría haber un hijo de su hijo premuerto, ¿sí? Que sería Pepe, como se le dice comúnmente en Villa Elisa. O sea, en este expediente a mí no me surge que Pepe haya sido declarado heredero como nieto de Héctor de Lía. Me surge, sí, que es heredero y titular del derecho por un contrato legal, vigente e inobjetado, de que él le compra a Julia Dolores los derechos hereditarios. En el testamento designa quiénes son sus herederos, se declara como herederos de don Héctor de Lía a Julia Dolores de Lía, hija de don Héctor y de Elisa Dixon, y a Esteban de Lía, ¿sí? Que es el hijo que tuvo don Héctor de Lía acá en Villa Elisa. Con Juana Iribarren. Con Juana Iribarren, exactamente. Bien. Avanzado el expediente, y ya en el año 1979 aparece un documento de cesión de acciones y derechos hereditarios. Entonces, a partir de ese momento, José María de Lía empieza a ocupar el lugar que en este expediente, en esta declaratoria de heredero, el juez le había dado a Julia Dolores de Lía. Entonces, Héctor de Lía, en su testamento, deja como heredera a Julia Dolores
y ella es quien legalmente le da el poder a José María de Lía para administrar los bienes. Le cede sus derechos, no le da el poder. Le cede los derechos. Le vende los derechos. ¿Está claro? Una cesión onerosa de los derechos y acciones hereditarias que podía tener sobre el sucesorio de Héctor de Lía. Es este el documento. Este es... Claro, que ya del año 1979, por eso la conformación que tiene, que está escrito a máquina y tiene otra textura el papel, es un documento mucho más moderno o mucho más parecido a lo que estamos utilizando hoy que lo que se usaba en 1922, que era de puño y letra. Este es el documento que él lo habilitó. Es el documento por el cual él recibió la cesión de derechos, sí señor. Y ahí empezó a vivir don Pepe, quien se casa con una señora de apellido Mendiberri, que era una de las principales familias que había en Villa Elisa en ese momento, una familia de ascendencia vasca que había acá en Villa Elisa. Él vino más que nada como un representante de los intereses de su tía, de Julia Dolores. Que es el famoso Pepe de Lía que conocimos acá, que fue incluso presidente de la Junta, tuvo mucha participación. Fue cofundador de un diario junto con Manuel Monfort en su momento y fue desarrollando diferentes actividades de lo político. Pepe vendió terreno, regaló terreno, hay gente que le compró y jamás nunca le pagó. No quiere decir con esto que... Pero él nunca fue una persona que puso un palo en la rueda para que la gente tenga su terreno. A la muerte de Héctor de Lía, sus emprendimientos colonizadores quedaron a la deriva sin que nadie tome el timón del destino de las distintas colonias fundadas. José María de Lía, al comprar los derechos hereditarios, vendió y donó importante cantidad de terrenos en nuestra zona. Pero en el año 2009 aparece una hija de Esteban, es decir, nieta de Héctor por la línea extramatrimonial, interesada en la situación del importante patrimonio de su abuelo. Es así que a casi 100 años de la muerte de nuestro fundador, lo que vive es una causa con fines hereditarios en torno a sus bienes. Alicia Estela de Lía, que vendría a ser la nieta de don Héctor de Lía, que bueno, visitó Villa Elisa en aquel momento. Ella, recomendada por un estudio de Córdoba, viene a la oficina. Dentro de los bienes que yo tengo manifestado en el expediente, tenemos un sinnúmero de terrenos. Tenemos en Villa Elisa, tenemos en la localidad de Colonia Lía, tenemos un pueblito en provincia de Buenos Aires que se llama San Jorge y que las consultas que hemos hecho nosotros en el registro de la propiedad inmueble en La Plata de la provincia de Buenos Aires todavía figuran a nombre de Héctor de Lía. O sea, las transferencias nunca fueron hechas porque no fue, a mi entender, culminada esa urbanización o ese desarrollo que en su momento llevó adelante Héctor de Lía. Que también particularmente me llama la atención que ningún heredero continuó esas empresas o esos emprendimientos urbanísticos. La causa avanza, lo que faltaría es la manifestación de bienes, todos bienes que puedan ir apareciendo a nombre de don Héctor de Lía, ella podría reclamarlo como propio. También tenemos que tener en cuenta que el transcurso del tiempo, sobre todo para con los bienes inmuebles, decimos en derecho que en los derechos reales la posesión es la madre del derecho. O sea, es titular de un inmueble quien está arriba del derecho. Difícilmente, por más carácter hereditario o declaratorio heredero que tenga una persona, puede ir a reclamarle a alguien que está en Colonia San Jorge, provincia de Buenos Aires, hace 60 años ocupando un terreno, un fondo, presentarse como dueño. En el libro El faro de la cuchilla de Horacio Francú se cita un artículo del periódico Jornada del 7 de abril de 1940 donde se asegura que los colonos llegaron a deberle 387.000 pesos y 2.000 bueyes al colonizador de 50.000 hectáreas de campo. Además de Villa Elisa, Héctor de Lía fundó Colonia Elía en el departamento Uruguay en 1885.
San Jorge, en la provincia de Buenos Aires, en 1889. Además, fraccionó tierras en el campo denominado Chimalauquén, en la zona de Olavarría. En tanto que en nuestra provincia, en el departamento Villaguay, en 1892, creó las colonias Villa Dolores y San Jorge. San Jorge refiere mucho a Jorge King, que era, digamos, uno de los tíos de Lisa Dixon, que estaba en ese negocio y con quien Héctor de Lía llevaba adelante muchos de esos negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Lamentablemente, la mayoría de sus proyectos no crecieron a la par de sus ilusiones. Villa Elisa, como gran excepción, sí lo ha hecho, pero la realidad es que incluso parte de sus expectativas colonizadoras se truncaron en campos poblados de nada. Las circunstancias, ¿viste?, históricas se van dando muchas veces por influencia mucho en esa época el ferrocarril. El ferrocarril decretó la vida o la muerte de muchas colonias. Él peleó mucho para que el ferrocarril pase por Villa Elisa y lo logró. Exactamente, el paso del tren fue una bendición y quizás al estar acá, deducciones mía que hago, pudo él llevar un control más estricto. La calle Follet Hall. ¿Por qué se llama Follet Hall? No tiene, para muchos no tiene sentido. Pero ¿quién fue Follet Hall? Fue un amigo que tuvo Héctor de Lía. Es un amigo que tuvo Héctor de Lía, que fue un inglés. En esa época estaba muy relacionada la sociedad argentina con la sociedad inglesa en Buenos Aires. Este Follet Hall era un súbdito inglés que estaba en Buenos Aires al servicio de los ferrocarriles. Tal es así de que Ol, hay una localidad Ol en el sur de la provincia, del ferrocarril central entrerriano, él fue director, pero era amigo de Héctor de Lía. Bueno, y este señor estuvo en Villa Elisa, no estuvo nunca, pero fue amigo de Héctor de Lía. ¿Pero por qué? Y si no estuvo nunca en Villa Elisa, porque tuvo mucho que ver con la construcción del ferrocarril en Villa Elisa, del trazado, porque Héctor de Lía, aparentemente, él le pidió que en el trazado de Villa Elisa, del trazado de la vía, del puerto de Concepción del Uruguay, incluya Villa Elisa. Y él tenía un proyecto de hacer un desarrollo ferroviario de aquí a la estación, ¿no? Hay alguna referencia, digamos, de que sí, que había un proyecto de hacerlo, incluso hay un proyecto posterior también de unir Villa Elisa con Colón por tren también. Pero sí, son proyectos que quedaron en el aire, digamos. Para abajo. Sí, todo ripio. No hay forma de perderse. No hay forma de perderse. Ahora, ¿el ripio estás seguro? Sí, el ripio. Con el abogado Arturo Deimonás y el historiador Marcelo Orcelet decidimos llegar hasta el pueblo que no fue. Está a 10 kilómetros de Villa Clara por camino de Ripio. Estamos en la colonia San Jorge, cerca de Villa Clara, en el departamento de Villaguay, que es una de las colonias que fundara Héctor de Lía alrededor de 1890, 1889, 1890. Él hace un raconto de todas las propiedades que funda y de los establecimientos donde crea las colonias, y dice que de los pueblos fundados en ese momento, o sea, de las fundaciones que había hecho, hay a 1900 pueblitos, dice, en Villa Elisa, en Colonia Elía, en San Jorge, que es este lugar donde estamos nosotros ahora, y en San Jorge, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, en esta zona debió haber existido en su momento unas pequeñas construcciones, y de hecho hay recuerdos de algún almacén que hubo. Bueno, hay una escuela que está acá, que no sé si es de esa época o es posterior, pero sí, en esta zona actividad hubo
y hay gente que lo recuerda, ¿no es cierto? Bien, Marcelo, ¿en qué año es que Héctor de Lía se refiere a esta zona como un lugar poblado? En 1900, en el año 1900, el escrito que hay de él es de 1900, sí. Bien, ¿podría haber sido uno de los factores de que aquí se desistiera de la urbanización el hecho de la vía que pasa en la zona de Clara? Sí, de hecho toda la fundación de las colonias judías absorbió muchas colonias que había en esta zona, una de las cuales, por nombrarte una que desaparece en ese momento, es Valvanera, de la cual se tiene que ir Oflac, que termina yendo a Villa Elisa. Es decir, es como que la colonización judía absorbió mucho todo ese tema, y bueno, y el ferrocarril indudablemente también influyó mucho. El viernes 24 de septiembre de 1900, un artículo del diario El Entre Ríos hacía público un hecho muy preocupante para quienes tenían compromisos comerciales con el fundador. Héctor de Lía, por pedido del gerente del Banco Nación de Uruguay, era declarado en concurso civil. Toda la documentación de este concurso hoy permanece en nuestro museo. Fue así que debió atravesar una dura debacle económica que le ocasionó problemas y dificultades extremas. ¿Qué pasa después? Héctor de Lía, si nosotros tomamos 1890 de la fundación hasta su muerte el 27 de abril, jueves 27 de abril de 1922, que fallece en Hotel Concordia en Concepción del Uruguay, por muerte dudosa. El certificado de función dice una cosa, pero no está claro si murió por muerte natural. Ahí eso no está claro todavía esto, si bien el documento dice muerte natural por esterosclerosis, ¿sí? Eso es lo que se afirma. Sucede que en un momento, bueno, hay una crisis económica en la Argentina, ¿cuándo no? En 1895. Descalabro de bancos, cierres y, por supuesto, ejecuciones a todos los acreedores hipotecarios. Héctor de Lía sufrió esa época también. Esos bancos, como están en liquidación, exigen las deudas, empiezan a exigir las deudas, digamos. Y al que no pagaba, bueno, le ejecutaban la hipoteca. Es decir, se quedaban con el terreno de la persona que no había pagado, los bancos. Como Héctor de Lía tenía los terrenos con los colonos, es el concurso civil, él inicia un concurso civil, un concurso de acreedores, porque no puede responder a la deuda que él tiene, digamos. Había diferentes formas en que la gente compraba. Uno ve, por ejemplo, los piamonteses, que con su estilo más conservador compraban pequeñas fracciones de campo, una vez que las pagaban ahí de vuelta compraban una fracción más grande. Había otros colonos que vinieron y se largaron a comprar 75 hectáreas, 125 hectáreas, fracciones muy grandes para ser explotadas por una sola familia. También dependió mucho de la suerte de la colonia, la forma de trabajo. Y había algunos colonos que venían de regiones que no eran netamente agropecuarias, que no eran de zonas de labranza. Lo que fundamenta en ese concurso es que a él le deben, digamos que si a él le dan tiempo, los colonos le van a pagar y él va a pagar. Pero obviamente que los tiempos de la justicia y de las ejecuciones no son esos, y de hecho el banco se hace cargo de los bienes y ejecuta muchas de esas escrituras, y muchos colonos no pueden tener sus escrituras porque el banco se queda con esa propiedad. Con toda la razón del mundo querían su escritura, querían su escritura y tenían porque eran los reales poseedores de los terrenos. Mucha gente tal es así de que después que muere él hace lo que se llama una posesión veinteañera porque no había nadie que le firme la escritura. Y bueno, fue sorteando como pudo el concurso. Él muere finalmente habiéndose librado del concurso de acreedores. Pero bueno,
Después se fue normalizando esto con el tiempo, ¿no es cierto? Pero hubo mucha gente enojada, mucha gente enojada. Se vio más en Colonia Elía. En Colonia Elía sí hubo casos de colonos que finalmente fueron desalojados. La gente que le iba mal en las cosechas y no podía pagar, se volvía a hacer otro contrato, pero ya le cobraba intereses. Entonces por ahí pudo haber sido el malestar de los colonos también, que por ahí no podían lograr a pagar, porque si ya debían más los intereses, seguramente, deducciones mías, aplicaría los intereses que a él mismo también le cobraban del banco. Y también colonos que se prestaron adrede a la maniobra de diferentes abogados. En Colonia Elía hubo una serie de colonos que se fueron con un abogado de Concepción del Uruguay, se fueron ante el consulado francés en Rosario a decir que Héctor Elía los tenía en situación de esclavitud. Inclusive te digo más, hasta no hace mucho tiempo había mucha gente que no lo... hablabas de Héctor Elía y no lo quería, pero lo que pasa es que no se sabía cuál había sido el problema. Pero pasa que también Héctor Elía también fue un poco demasiado optimista, porque desde el plano fáctico funciona perfecto. Yo pido dinero, voy pagando intereses, va quedando la diferencia, pero la realidad es otra, que muchos colonos eran inexpertos, había gran cantidad de plagas de langostas, pasaron diferentes cosas por las cuales los primeros años de esas colonias no hubieron cosechas suficientes para hacer frente a esos créditos que tenían los colonos con el colonizador. Y así fue que en los últimos años de su vida acá en la Estancia Porvenir vivió casi refugiado. A mí me contaba una empleada que trabajó los últimos años de él, María Angélica Núñez de Denis. Ella era adolescente y fue empleada acá en el museo, de que estaba temeroso o como refugiado en su estancia, y cualquier, digamos, visitante que llegaba a la estancia, él tenía la precaución, bueno, o de esconderse o vitigiar a ver quién era, ¿no? Siempre andaba armado, tenía esos últimos años siempre 2 revólveres que sobresalía, decía ella. Los problemas abrumaban y las noticias ahondaban las preocupaciones. El diario El Entre Ríos informaba sobre el desalojo de colonos en Colonia Elía y además advertía que en nuestra región había pobladores que estaban en igualdad de condiciones, lo que advertía sobre posibles riesgos. Surgieron, por otro lado, duros encontronazos entre el fundador y determinados vecinos por distintas razones. Por ejemplo, llegó a ser expulsado como socio de la Biblioteca Popular, para la que había hecho grandes donaciones. Héctor de Elía envió cartas a la entonces Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas, quejándose y denunciando la manera en que se estaban gastando y destinando los recursos, algunos de ellos donados por él. Ante estas denuncias, el conflicto recrudeció de tal manera que la Biblioteca Popular Mitre terminó intervenida. Quedó en la memoria de muchos todos esos problemas, digamos, que de hecho fueron un problema para Héctor de Elía, porque Héctor de Elía estuvo muchos años detrás de ese concurso civil, son varios cuerpos. Cuando, bueno, él logra que le restablezcan sus propiedades, ya era 1920. Es decir, estamos hablando de 1890, 1920, 30 años después, digamos. Ponele de 20 años, de 1900 a 1920. Entonces, ahí recién él puede disponer de vuelta de sus bienes. Mientras tanto, estaban en manos de un síndico, de un administrador. Él lo seguía administrando igual, porque los síndicos, los administradores, en realidad se manejaban con él, digamos, ¿no? Y la otra anécdota que quizás es más rica, le contó a María Angélica Núñez, que tenía ella acá, cuando trabajaba, ¿no es cierto?, limpiaba y barría, lavaba ropa, que fue siempre su oficio,
que dice: che, negra, vos no digas nada. Él tenía pleitos con los colonos que yo te decía, y bueno, inclusive, mirá, José María Bazón me dijo que una vez se salvó que lo maten, porque bueno, a tener tantos pleitos, muchos líos, se salvó de la emboscada que le habían hecho, y él por eso era tan celoso, reitero lo que decía anteriormente, de sus propiedades. Y dice: che, negra, tengo que tomar el tren, dice, y mirá, ¿sabés qué? Lo que voy a hacer es, vos no digas nada, esto es un secreto, me voy a vestir de mujer. Y se vistió con atuendo de aquel entonces, de época, ¿no es cierto?, con ruleros, y bueno, de repente tenía una combinación acá que lo vengan a buscar, ¿no es cierto?, con un conocido. Y ella estaba con el otro grupo de mujeres en la estancia, y le dice: che, negra, bueno, me voy. Y bueno, se fue de mujer, ¿no es cierto? Y la otra chica, al observar, dice: che, mirá, una chica rara, dice, ¿quién será? Dice: no lo conocieron, ¿no es cierto? Y tomó digamos, el vehículo que lo venía a buscar, a tomar el tren a la estación. Ya teníamos tren en aquel entonces, para 1907, y ¿cómo es? Tomó el tren, así que se escapó, en resumen, vestido de mujer de la gente que lo perseguía, o bueno, que estaba enfrentada, que él siempre temía por su vida, ¿no? Por otro lado, también, digamos, Villa Elisa fue desarrollándose, tomando su propio rumbo, el diseño que él había hecho y la idea que él había tenido empezó a tomar caminos diferentes. Y empieza a haber alguna diferencia con algunos colonos de acá de Villa Elisa, y lo cierto es que quedó en esos primeros colonos una imagen desdibujada de la labor de Héctor de Lía en algunos aspectos. Entró en pleito, entró en juicio con varios. Por eso, digamos, lo que yo mencionaba anteriormente, él temía realmente en sus últimos tiempos, al menos los últimos años, reitero, en base a los testimonios orales que quien te habla ha rescatado, de escaparle a los atentados. A los atentados, sí. Claro. Aquí descansan los restos de nuestro fundador, fallecido en 1922. Recién los mismos llegarían a Villa Elisa y se depositarían en el cementerio local en 1980. En el año 2010 fueron trasladados aquí al Museo Estancia El Porvenir. Mirá, Héctor de Lía al momento de morir era una persona de 64 años, había pasado abundantemente la edad promedio, la esperanza de vida de esa época. Claro, exactamente. La partida oficial, Lucía, dice que, digamos, bueno, fue de una muerte natural. Hay historiadores que por ahí dejan un velo de duda, pero oficialmente está eso. Oficialmente es una muerte natural de arteriosclerosis, eso lo tenemos documentado, que dice arteriosclerosis, en el acta de defunción que existe acá en el museo. Fallece en Concepción del Uruguay, de manera repentina. Por eso algunos sugieren que se suicidó, pero bueno, lo cierto, digamos, que murió de un ataque al corazón, digamos, una aterosclerosis, digamos. Es lo que dice en su acta de defunción. ¿En Concepción del Uruguay falleció? En Concepción del Uruguay, en el Hotel Concordia. Ajá. Que ese edificio posteriormente fue utilizado como el diario La Calle. De hecho, en el testamento, digamos, cuando... quiero decir, en la apertura del testamento se presenta el hotel a cobrar la cuenta, digamos, o sea, presenta su boleta para cobrar, digamos, de los últimos días que él había estado ahí. Lamentablemente, la estadía de Héctor de Lía en nuestra localidad fue muy controvertida, pero las décadas fueron aplacando las críticas y sus restos regresaron a Villa Elisa recién en 1980, cuando la localidad ya tenía 90 años. Fallece habiendo recuperado sus múltiples propiedades, pero sus finanzas habían sido muy castigadas. Cuando pulsó la guitarra, mi cuerpo entero se eriza, su caja te está nombrando, sus cuerdas
Villeliza. La vida colonial, con trabajo, se fue organizando, a la par que el poblado también lo hizo, encontrando la contención que fueron dando las instituciones. Muchas de estas recibieron un apoyo incondicional del fundador. ¿Cómo no quererte así? Si me enseñaste a crecer, quisiera ser un gigante y levantarte en mis manos al mundo entero, mostrarte al mundo entero, mostrarte dulce rincón entrerriano. Solo 2 años después de la fundación, el primer maestro, Emilio Francú, infundió las primeras letras. En 1892 surge el servicio de policía, con su primer comisario Cornelio Osuna. La capellanía estuvo a cargo de Augusto Oflat y en 1912 surge la parroquia a cargo del párroco José Megna. En 1893 el molino harinero se convirtió en una fuente de mano de obra con su primer propietario, Carlos Burnicén. En 1897 la alcaldía con el primer alcalde, José Gex. En 1904 el primer jefe de correos y telégrafos, Juan Belián. El 21 de julio de 1907 se inaugura la estación ferroviaria Elisa. En 1910, la Sociedad de Beneficencia con María Aguer de Francú. Aparecerían además los clubes. El primero de ellos fue el Progreso en 1912, presidido por Juan de Monás, en tanto que al año siguiente, y por iniciativa del padre Megna, surge el Círculo Católico de Obreros. En 1912, el primer juzgado de paz a cargo de Rodolfo de Lía, hermano de Héctor. En 1923 se crea la Junta de Fomento con su primer presidente José Moá. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo. Reivindiquemos la figura de Héctor de Lía, porque más allá de las tempestades, su asistencia y compromiso con los colonos e instituciones fueron el timón que llevó el barco a destino. De no haber sido así, tal vez la ciudad que hoy podemos vivir sería una más de esas tantas colonias pobladas de nada. Aprendiendo del pasado, sin volver la vista atrás. Para todos, Argentina es nuestro hogar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Es aquí, no lo dudes ni un instante. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo. A ver cómo está esa garganta. ¡Viva los piemonteses! ¡Viva los saboyanos! ¡Viva los valencianos! ¡Viva Villavista!